de su Padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado al diablo para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no necesariamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni siquiera comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. En otro pasaje la Biblia dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se acuestan con varones, amén, ni los borrachos, ni pendencieros entrarán en el reino de los cielos. El apóstol Pablo aquí nos está urgiendo a que tengamos un cuidado de no aguar el evangelio, de no aguar las buenas noticias de Dios. Nos está hablando de la importancia de la centralidad del evangelio, de la buena palabra de Dios. Amén. Él dice: ¿saben? No se junten con nadie que diciendo ser hermano sea un sinvergüenza. No se junten con nadie que diciendo ser creyente, no tenga otra mujer, sea un avaro, tacaño, mentiroso. No se junte con aquellos. Ahora, no me refiero con aquellos que están en el mundo, porque si así fuera, pues tendríamos que mudarnos a otro planeta. Porque el mundo está lleno de esto. Es más, la salvación fue dada para ellos. Es más, estamos en este mundo por ellos, ¿sabe? Estamos en este mundo para anunciar el evangelio y hacerle llevar a la gente que no conoce la salvación, que aun cuando son fornicarios, adúlteros, Jesucristo quiere salvarlos. Jesucristo quiere transformarlos. Pero si bien es cierto, esta es nuestra misión principal, no podemos soportar este tipo de conducta en la casa de Dios. No se junten con tal perverso. Es más, júntense los ancianos y entréguenlo al diablo, a Satanás. Ahora, no por odio, sino para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, para que el diablo haga su trabajo, le dé una zurra, una tanda, y él diga: no, y otra vez vuelva al camino del Señor. Porque hay gente que lamentablemente necesita ese tipo de cosas. Ahora, yo quiero hablar de la centralidad del evangelio. Quiero hablar del corazón del evangelio en esta hora. ¿Qué es lo central en la palabra de Dios? Una idea que se desliza de este pasaje es, amén, la posibilidad de que haya gente en las iglesias que cantan alabanzas,
que traen sus ofrendas a Dios, que se juntan entre creyentes, ¿no? Que congregan, que se reúnen, pero viven una vida doble. La Biblia nos está diciendo que había un muchacho, un individuo que tenía una relación con la con la mujer de su padre. ¿Cómo es posible? Pablo dice, yo ni siquiera he escuchado esto entre los incrédulos. Y estoy escuchando que hay uno entre ustedes, un joven, que tiene una relación con posiblemente su madrastra. ¿No? Que no solamente le está siendo infiel, ¿sí?, al Señor, sino también a su padre, a su propio padre. No puede ser posible y ustedes no dicen nada. ¿Qué les está sucediendo a ustedes? ¿Por qué no hacen algo? Tienen que actuar. Inmediatamente uno reflexiona al respecto y dice, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurrió? Hay otro pasaje en la Biblia que le animo que usted busque, donde el mismo apóstol Pablo dice, porque creo que entre vosotros todavía hay gente que no conoce al Señor. Creo que entre vosotros hay aquellos que aún no conocen al Señor. Ahora, ¿cómo es que puede ocurrir esto en una iglesia? Porque mucha gente que no conoce las cosas de Dios luego ve creyentes, ¿no? Amén. Gente que va a la iglesia, asiste a las iglesias y luego dice, oye, pero yo conozco a fulano. Es más, fulano me estafó. No, es más, fulano yo le presté dinero y no, me decía, iba a la iglesia. Es más, iba a tu iglesia. Y yo sé, yo lo he visto. Y la gente cierra su corazón. ¿Y cómo puede ser posible esto? ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué ocurrió y por qué sigue ocurriendo? ¿Qué puede estar sucediendo? Quiero explicarlo de esta manera. Una de las cosas que nosotros como iglesia creemos es que Dios, nuestro Dios, es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Nosotros creemos en el poder de Dios. Creemos que si una persona está sola en este mundo, puede venir a la casa de Dios y puede encontrar gente que lo ame, gente que lo aprecie y ya no sentirse solo ni sola. Es más, mucha gente sola viene a la iglesia buscando compañía, buscando llenar su soledad y muy probablemente muchos de los que estamos aquí vinimos en esa condición a la iglesia. Y Dios fue tan misericordioso que no solamente nos hizo conocer amigos, algunos encontraron hasta novia, sino que además sentimos la presencia de Dios. Sentimos algo de Dios, sentimos ese calor de Dios, esa presencia de Dios y hemos sido conmovidos y aún consolados por la presencia del Señor. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejarán, con todo el Señor te recogerá. Te haré habitar en familia, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios está buscando a aquellos que están solos para darles una familia. Y Dios quiere que tengas una familia. Otros se acercan al Señor porque de repente su matrimonio está sufriendo un descalabro. De repente ella o él han mirado, han puesto los ojos en otra mujer, otro hombre. Y al ser traicionado su corazón se desgarra y buscan de alguna manera el consuelo de Dios. O de repente uno de ellos se siente mal y trata de arreglar la situación para no trastocar su matrimonio y para que los hijos no se hieran y se traumen. Y van juntos a la iglesia buscando el consejo de Dios, buscando el consejo de gente sabia. Y de alguna manera Dios comienza a hacer algo en su matrimonio. Dios comienza a hacer algo en su matrimonio. Si Dios hace una restauración y una reconciliación entre ellos y ya, gracias a Dios, su matrimonio se restaura. Porque Dios es un Dios de restauración. Amén. O puede que de repente usted haya estado enfermo, muchas veces con condiciones terminales, muchas veces con condiciones que ya la ciencia no puede hacer nada.
Y oyeron de un Dios que sana a los enfermos. Oyeron de un Jesús que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Oyeron de un Dios vivo y que por sus llagas, por cual sus llagas hemos sido curados. Y vinieron y recibieron el poder sanador de Jesús. Y recibieron ese milagro de Dios. Y dijeron, wow, Dios está vivo en verdad. Yo no sé, puedo citar diferentes situaciones por lo cual tú puedes haber llegado a la casa de Dios. Y quizás ya has sido sanado. Quizás tu familia está siendo restaurada. Quizás inclusive puedes haber recibido un milagro de Dios. Ya no te sientes solo, te sientes sola. Y de alguna manera quieres pagar a Dios todos estos beneficios. De alguna manera te involucras en un servicio en la iglesia para poder gratificar a Dios, no por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero sabías que el hecho que Dios te haya sanado, el hecho que Dios te haya restaurado a tu familia, el hecho que hayas experimentado un milagro de Dios, eso no significa necesariamente que no tengas lo trascendental, que no tengas lo más importante, que no tengas lo central, que no tengas aquello por el cual el Señor derramó su sangre. Déjame decirte que puedes estar sentado, sentada en ese lugar cantando alabanzas y puedes cantarte coros de alabanza de memoria, sano, acompañado, pero aún perdido en tus delitos y pecados. Puedes estar en una iglesia y aún no haber conocido a Dios, aún no haber conocido la salvación. Déjame decirte que el hecho que Dios te haya bendecido, el hecho que Dios te haya sanado, el hecho que Dios te haya hecho un milagro, no significa que Dios te ha regenerado. No significa que hayas experimentado la regeneración que viene de Dios. Te cuesta servir a Dios. Te cuesta adorar al Señor. Ahora tu esposa ha venido a los pies del Señor. Tu esposo se ha venido a los pies de Cristo, pero sigues amargado, sigues molesto, sigues enojado. ¿Por qué? Porque ahora ya pasa mucho tiempo en la iglesia. Porque ya estás demasiado involucrado. Porque no te es tan cariñoso como quisieras y no tienes alegría, tienes tristeza. ¿Sabes por qué? Porque tú orabas para que tu esposo viniera al Señor para ti y no por él. Tú clamaste a Dios que tu esposo pueda cambiar, pero para ti, pero no para el Señor. Puede que tú hayas visto a tu hijo que ha estado involucrándose en pandillas y drogas y comenzaste a orar a Dios y Dios trajo a tu hijo y a tu hijo, amén, vino y Dios tocó su vida y ese muchacho está contento y feliz. De repente comienza a involucrarse, ya quiere estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, y de repente dice, papá, quiero servir al Señor con todo mi corazón. Y tú dices, ya muchacho, también, pero no tanto pues. No te lo tomes tan a pecho. No te lo tomes y te asustas. Que tu hijo esté tan encendido con Dios. Y comienzas a prohibirle que llegue tan seguido a la iglesia. Lo único que revelará tal actitud es que tú querías que tu hijo venga al Señor por ti y no por Dios. Temo que hay entre vosotros quienes no conocen al Señor. Yo a esta hora quiero hablarte a ti, amigo, a ti, hermano, que llegas por tiempo a la iglesia, pero no tienes fruto de arrepentimiento. No tienes gente que haya venido a los pies de Dios a causa de tu testimonio. Que aún estás luchando con cosas en tu vida, amén. Y como que sigues viniendo a la iglesia otra vez, como dije al inicio, como tratando de pagar a Dios por los beneficios que Dios te ha hecho. Porque imaginamos que por el hecho que Dios me sanó, que Dios me tocó, que sentí su presencia, ya soy salvo.
Y no es así. El hecho que usted haya experimentado una bendición de Dios no lo hace usted el hijo de Dios, un hijo de Dios. Vamos a nuestras Biblias, a otro pasaje en el libro de Hechos, por favor. Hechos, el capítulo 2. Dice la palabra de Dios aquí. En el primer mensaje que se predicó a la iglesia del Señor, el primer sermón que dio el apóstol Pedro, hubo un mensaje central en su prédica. El mensaje central en la prédica del apóstol Pedro no fue el mensaje que muchos ponen como central. ¿Cuántos de nosotros, en nuestro mejor deseo de traer a la gente a las cosas de Dios, en lugar de hablarles de la esencia, en lugar de hablarles de la sustancia de las cosas de Dios, le hablamos del adorno de las cosas de Dios? La esencia del evangelio es central. Pedro nos va a decir aquí la esencia del evangelio. Él comienza su disertación en Hechos capítulo 2, después que el Espíritu Santo se había derramado sobre la gente. Después que el Espíritu Santo cayó, y eso era increíble. Y ellos hablando en diferentes idiomas. Y luego comienza a predicar acerca del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y que Jesucristo fue violentado y asesinado a causa del pecado de la gente. Al final de este mensaje, él habla acerca de la resurrección de Jesús, su triunfo sobre la muerte. Y termina diciendo esto. El mensaje de Pedro fue tan poderoso. La centralidad del mensaje fue tan claro que la respuesta de la gente fue esta. Dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, su corazón se compungió. Hubo un dolor y una vergüenza por el pecado. Un conocimiento sobrenatural de estar perdidos en sus delitos y pecados. Hubo una conciencia en ellos de entender su perdición en contraste con el amor de Dios. Se compungieron de corazón. Amén. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos ahora? En otras versiones dice: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué hacemos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros. Diga conmigo: cada uno de vosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice cada uno de vosotros? Porque el arrepentimiento y la salvación es personal. O sea, tú no puedes venir en familia y como padre o madre bautizarte por todos tus hijos o por tu esposo. La salvación es personal. Y a veces nuestros padres nos traen a la iglesia y qué chévere, ¿no? Hay música tipo rock, hay luces y la gente es jovial y puedo jugar y disfrutar, qué chévere. Y adoptamos la fe de nuestros padres, pero sin haber tenido un arrepentimiento personal. Sin habernos acercado con una compunción personal. ¿Sabe? Dios no tiene nietos ni sobrinos. Dios solo tiene hijos. No hay sobrinos, hermano. No te puedes bautizar por otro.
No te puedes bautizar por tus hijos, no te puedes bautizar por tu esposa, no te puedes bautizar por tu esposo, no te puedes bautizar por tus nietos. La fe es personal. Cada uno de vosotros tiene que tener esa convicción en su corazón. Cada uno de vosotros tiene que tener esa decisión personal por el Señor. Y la centralidad del Evangelio dice: bautícese en el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Salvador, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sálvense de esta perversa generación. Sean salvos de esta generación que se ha pervertido. Tenemos perversión en el mundo, hijos que maldicen a sus padres, hombres que adulteran, hombres y mujeres que se emborrachan, que se drogan. Hay una generación perversa. Sean salvos de esta generación. ¿Por qué dice salvos? Porque vendrá un juicio. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Pero habrá una condenación. Habrá un juicio. Y el juicio será el infierno ardiente. Si usted hoy no se arrepiente, si usted hoy no considera su caminar, si usted hoy en estos días sigue alejado de Dios, usted va directo al infierno eterno. Ese será su futuro. Ese será el lugar en que usted pasará la eternidad. Usted hoy ya está perdido, perdida. Pero lo peor de estar perdido es no saber que está perdido. Lo peor de estar perdido es no saber que uno está perdido. Solamente el que está perdido, solamente el que se sabe perdido busca la salvación. Solamente el que es consciente. Y lastimosamente la religión de este mundo te ha hecho saber y sentir: todo está bien, no eres tan malo, no has pecado tanto. Mira, ¿sabes qué? Ven a la iglesia y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios es un Dios bonito, ¿me entiendes? Pórtate bien, después de todo no eres tan malo. Entonces de esa manera tú dices: ah, sí, no, qué chévere, qué chévere. Y a veces en lugar de predicar la centralidad del evangelio, comenzamos a hablar del adorno. Venga a mi iglesia porque mi iglesia es bien bacán, mi pastor predica en jean, usa tableta, mira, tiene iPad y hay luces, y nuestro grupo de alabanza toca rock bien chévere, bien pajita, ven. Y además hay chicas lindas en la iglesia, los chicos también. Y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y Dios te va a sanar, ven. Todo te va a ir bien. Y la gente viene por eso. Y dice: oh, sí. Y a veces al final del servicio todavía le preguntamos: ¿qué tal el mensaje? Bueno, no. O sea, le damos a ellos la facultad de decidir si el mensaje de Dios es bueno o malo. Cuando nuestra pregunta debería ser: ¿te vas a arrepentir o no? ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ya vas a tomar tu decisión? ¿O vas a seguir así? Esa debería ser nuestra pregunta. Y estamos en el buen deseo, tratando que la gente se sienta cómoda. Y todavía le ponemos aire acondicionado en los olivos, ¿verdad? Y le ponemos café a todos, sí, siéntete chévere, mira. Y está bien, no digo que está mal, pero no nos olvidemos que eso es solamente el adorno. No es lo central. Lo central del evangelio es que tienen que volverse a Dios. Tienen que entender que están perdidos y que Jesús los salvó en la cruz del Calvario. Pero si se arrepienten, pueden encontrar la salvación en Dios. Ese es lo central del evangelio. Y que si no se vuelven a Dios, seguirán perdidos. Y vendrán aún a la iglesia y cantarán alabanzas
y aún se aprenderán los coros, y aún tendrán la comunión con algunas personas, pero dentro en su corazón seguirán perdidos y sin salvación. Pero me temo que entre vosotros aún hay aquellos que no conocen al Señor. El verso 40, y quiero ir yendo a la recta final. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en aquel día 3,000 personas fueron rescatados del infierno. 3,000 personas. En el fondo del corazón de la gente hay un anhelo por eternidad. En el fondo del corazón de la gente hay un anhelo por la verdad. Y la única verdad que los hará libres es la verdad del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Denle una alabanza al Señor, aleluya. En esta hora, gracias a Dios, porque Dios te ha bendecido. Y la Biblia dice que su amor y su misericordia nos atraen al arrepentimiento. Pero a no ser que la gracia de Dios te alcance, a no ser que Dios intervenga, tus obras, tu buena voluntad no podrán hacer nada por ti. El hecho de asistir a la iglesia y llevar cursos no te van a cambiar. Vas a ser contagiado, vas a ser influenciado, vas a ser animado por otros. Pero el día que alguien te decepcione, el día que alguien no te anime, el día que alguien haga lo contrario, tú dirás: ¿ves? Esto no sirve. Y te irás otra vez al mundo. Como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el barro. Pero cuando tú conoces al Señor, nada te moverá. Porque la obra que Dios comenzó en tu vida, Él mismo la va a perfeccionar. Porque en tu corazón hay una alabanza y una gratitud a un Dios que te salvó. Porque tienes una salvación tan grande. Tu salvación es tan grande que el gozo del Señor, el gozo de la salvación, será tu fortaleza en medio de toda circunstancia. No erremos, hermanos. Dios es un Dios que sana a la gente. Dios restaura matrimonios. Dios hace milagros. Pero la centralidad del Evangelio sigue siendo la misma. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete. Alguien a veces dice: no, es que vergüenza, ¿qué van a decir los demás? Tu orgullo es una muestra de tu pecado, el pecado del orgullo. Pero la Biblia dice: el cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene vergüenza de Jesús. ¿Y sabes por qué tiene vergüenza de Jesús? Porque no tiene vergüenza de su pecado. Pero aquel que tiene vergüenza de su pecado y encuentra a un Jesús perdonador, nunca tendrá vergüenza de Jesús. Y Dios quite la vergüenza de nuestro pecado para nunca tener vergüenza de Jesús. Cuando reconocemos que estamos perdidos y necesitamos un Salvador, es donde venimos a Él, al Salvador. Hay una salvación tan grande, una salvación que no es gratis, porque le costó la sangre a Jesús. La salvación no es gratis. La gracia de Dios no es gratis. Es invaluable. No hay manera de conseguirlo, no por obras para que nadie se gloríe. Es demasiado costoso. Es tan costoso
que le costó la sangre a Jesús. Tanto te ama Dios que Él derramó su sangre por ti. Tanto te ama Dios que cada gota de la sangre de Jesús fue derramada por tu salvación. No tendrás conciencia de la necesidad de salvación hasta que no sepas que estás perdido. ¿Sabes? Yo veo la vida de muchos como la vida de una persona, y es la única imagen que se me ocurre en este momento de esa vieja película de Indiana Jones, cuando está dentro de esos carriles en la mina y está desbandado y en cualquier momento sale del carril. Y muchos de nosotros estamos en un carril así, ciegos, sin control. En algún momento no habrá más carril, solo habrá un despeñadero. Y ese despeñadero, al final, tiene llamas de fuego. Y esa llama de fuego será tu destino si tú no vuelves tu vida a Dios y le clamas a Él por la salvación. Hay un cielo, pero hay un infierno también. Hay una salvación tan grande esperando por ti ahora. Y todo lo que tienes que hacer es decir: sálvame, Dios, soy un pecador, he sido orgulloso, es un patán, merecía la muerte, pero tú derramaste tu sangre por mí, Señor. Pecador, ven a Jesús ahora, corre a Él, no tengas vergüenza. Jesús murió desnudo en la cruz por ti, humillado por la gente, pero no tuvo vergüenza de morir por ti públicamente, porque Él te ama hasta el fin. En esta hora, vuélvete a Dios. Si estás aquí ya de tiempo, nos visitas por la primera vez, recibe la salvación tan grande. Arrepiéntete, deja ese pecado, deja de maltratar a tu esposa, deja de maltratar a tus hijos, deja de maldecir, deja de echarle la culpa a todo el mundo. Jesús ya murió por ti, Él ya pagó el precio. Él no ha venido a condenarte, porque ya lo estás. Él ha venido a salvarte. Vamos a inclinar nuestros rostros ahora, por favor, mientras oramos. Ven a casa hoy. Si tú reconoces tu necesidad de perdón de tus pecados, la presencia de Dios está aquí para limpiarte. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú crees, hoy serás, dice, aunque tus pecados sean negros, serán hechos como la blanca lana por la sangre de Jesús. Recibe la salvación de Cristo. Recibe el perdón.